El día de ayer vimos este video. ¿Sabías que el creador de Sherlock Holmes creía en las hadas? El ejemplo de Conan Doyle siempre me ha parecido muy relevante, porque un tipo que creía en todo tipo de chifladuras, espiritista, creía en el caso de las hadas, que lo contamos ampliamente en este video, las hadas de Cottingley, y en muchísimas otras cosas que resulta casi increíble que una persona pueda creer en ellas así como lo hacía don Arthur Conan Doyle, a quien por otro lado le tengo un enorme aprecio y cariño. Era un hombre bueno, era un hombre políticamente avanzadísimo a su época, era un hombre que creó al personaje, uno de los personajes más absolutamente avasalladores de la historia de la literatura, más reales. Todo el mundo piensa en Sherlock Holmes como un tipo real, ¿no? Y entonces hoy precisamente voy a hacerle un homenaje leyendo una de las cartas que escribió contra los antivacunas. Sí, amiguitos y amiguitas, a fines del siglo XIX había antivacunas exactamente igual de imbéciles que los que tenemos hoy, y que no tenían mejores argumentos que los antivacunas que tenemos que sufrir hoy. Y lo que pasa es que estaban bastante menos organizados, y en aquel entonces quizás había cierta honestidad por parte de algunos, porque la mayoría de los que mueven el cotarro antivacunas hoy en día, se los digo directamente, lo puedo afirmar, no se lo creen. Saben perfectamente que están mintiendo, pero es su negocio. Entonces, si dicen que están mintiendo, pues se les acaba el negocio. Y lo que tienen que hacer es decir, no, mira, esto es totalmente real. Entonces, vamos a leer la carta a los antivacunas de Conan Doyle. Pero había una cosa que me quedé con ganas de contar, y la contamos ahora sí en la promoción del video. Yo hice un estudio, decía yo, para entrar a una de las asociaciones, la asociación más antigua de Holmesiana, que son los irregulares de Baker Street, precisamente, que tiene sede en Londres, y tenías que presentar no sé ahora, pero en aquel entonces tenías que presentar un artículo original presentando alguna idea original sobre el canon holmesiano para que te pudieras hacer parte, pues, de los irregulares de Baker Street. Y yo desarrollé una teoría después de leer cuidadosamente a Holmes, y mi hipótesis es que Moriarty no existió. A Moriarty nunca lo vemos en los cuentos, nunca aparece físicamente. Todo el tiempo es Holmes el que dice, estos hilos los mueve Moriarty, esto lo hizo, me desafió Moriarty, vi a Moriarty, y finalmente, bueno, pues tuvo la lucha con Moriarty en las cataratas de Reichenbach, donde los dos caen a su muerte, pero solo muere Moriarty, y no muere Sherlock Holmes. Mi hipótesis es que Moriarty no existía. En muchos cuentos y en muchos de los relatos, pues, de las aventuras de Holmes, se queja de que los delincuentes son bobos, y se queja de que no hay adversarios al nivel al que está él como detective consultor, como experto en ciencia, como conocedor, como observador, como gente que domina todos los elementos de lo que hoy llamaríamos la ciencia forense, ¿no? Y entonces la impresión, o lo que propongo yo en este artículo, es la posibilidad de que Sherlock Holmes haya creado a este personaje imaginario para satisfacer su necesidad de tener un adversario a su altura, como si Batman inventara a The Joker, pero nunca viéramos a The Joker, ¿no? Es un producto de la imaginación de Holmes para no sentirse tan superior como se siente a prácticamente todos los delincuentes a los que se enfrenta, con la salvedad, por supuesto, de Irene Adler. Entonces, la idea siempre la he tenido por allí, siempre la he manejado y algunas veces la he comentado, porque creo que está muy bien sustentado. Creo que el hecho de que no aparezca Moriarty, creo que el hecho de que Holmes se sienta subutilizado porque los criminales, los delincuentes con los que lucha son bastante de tercera categoría para él, lo lleva a crear esta fantasía que le permite seguir trabajando, que le permite seguir viviendo, que le permite seguir haciendo su trabajo, pensando que no está luchando contra unos estafadores de 3 al cuarto como los de la Liga de los Pelirrojos, inteligentes pero no tanto, porque mientras todos los delincuentes juegan damas chinas, Holmes está jugando ajedrez, y entonces se crea, él fantasea el personaje de Moriarty como una forma de mantenerse activo y de mantenerse alerta
y de considerar que tiene por lo menos un enemigo a su altura. Eso fue lo único que no me gustó, por ejemplo, de la serie de Benedict Cumberbatch, que por otro lado es lo que más me ha gustado que se ha hecho a partir de Holmes, porque pues, Moriarty acabó siendo esperpéntico, ridículo, absurdo, muy Joker, ¿no? Y Moriarty no era eso, no es así como lo plantea Holmes cuando le relata a Watson quién es este señor terrible que es Moriarty. Pues esa fue mi hipótesis que nunca había salido al público, creo que nunca se había expresado públicamente hasta hoy, con la cual pues, no entré a los irregulares de Baker Street porque andaba yo haciendo otras cosas. ¿Me estás diciendo que ningún crítico literario había formulado esa hipótesis sobre Moriarty, Mauricio? No lo sé. Yo pienso que era original, por lo menos cuando la planteé yo hace 40 años. Pero no sé, no lo sé, pues no he leído a todos los críticos literarios de Holmes, por supuesto.